y de María Santísima. Así que es una gracia poder compartir estos testimonios con todos ustedes. Buenas noches a toda la audiencia, la gente de acá de la zona, de nuestra parroquia, la gente de las zonas rurales también de la parroquia, que escucha acá, la gente de Elvira, la gente de Carboni, la gente de Salvador María, todo el partido de Lobo, ¿no? Esto para la gente que está escuchando de afuera. Bueno, todo esto es en donde uno está trabajando acá en la parroquia San Vicente Velotti, ¿no? Para los que están escuchando de afuera del país. Y también la gente de la región, las regiones vecinas como Navarro, Cañuelas, San Miguel del Monte, que también viene mucha gente, y la gente fuera de ya de la región pegada a Lobos, la gente de La Plata, de Capital Federal, de Merlo, de Luján, la gente de San Andrés de Giles, de Junín, que viene mucha gente, de Alberti, ¿no? Recién saludábamos a Javier, que estuvo con nosotros de viernes en la misa de sanación, la gente de Moreno, de Carlota, toda su familia, ¿no? Para ellos también, y así también la gente de afuera ya de la provincia de Buenos Aires, la gente de la provincia de Córdoba, que tanto sigue la sanación y que siempre cae gente de allá. A veces vienen uno de a 12, a veces vienen un grupo en una combia a estas misas, ¿no? La gente de Tucumán, tanto recuerdo, la de Jujuy, de tantos otros lugares. Y la gente de afuera también nos saludamos en esta noche, en esta noche tan especial, con hermoso testimonio, ¿no? La gente de Canadá, a Fátima, a Alexis, a Carlos, toda esta gente hermosa que organizó las misas de sanación y los retiros en Canadá, la gente de Estados Unidos, de Nueva Jersey, hermosa gente, la gente de Nueva York también, especialmente la iglesia San Patrick y la iglesia también de Los Ángeles en el Bronx, la gente de California, esta gente hermosa que sigue, que también organizaron los encuentros, Dolores, Sagrario, todo para ellos también este saludo, la gente de Costa Rica, tanta gente que han llegado hasta la parroquia, ¿no? Dubilia con toda la familia que ahora viene para los 25 años, también el doctor Genaro que me llevó por primera vez a Costa Rica, la doctora Carla con su familia, todos, para todos ellos te saludo de acá de este programa de radio, la gente también de Colombia, especialmente Beatriz, que es la que nos invitó a hacer las misas a Colombia, toda esta hermosa gente, también Carlos, Moisés, que continuamente Moisés manda hermosos mensajes, la gente de Uruguay. Bueno, saludamos a todos en estas buenas noches Latinoamérica. Acá en la Argentina ya son las 9:15, así que hacemos una pausa y después ya comenzamos con este hermoso testimonio. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi sol. Bueno, ya estamos entrando en el segundo bloque de este programa con un gran testimonio, otro testimonio de liberación, un testimonio de bueno, que muestra la inmensa misericordia de Dios, de cómo a través digamos, de estas situaciones que perturban, Dios los acerca a la iglesia, ¿no? Dios los acerca a convertir sus corazones, a convertir las almas de sus allegados, ¿no? También, porque no estamos hablando de un milagro que queda en el alma de una sola persona, sino que esas situaciones que Dios permite que pasen es para que nosotros empezamos a recorrer un camino de santidad, ¿no? No solo a la persona que le sucede, sino también a quienes acompañan a esa persona. Tenemos un gran testimonio de Carlos junto con Gabriela, ¿no? Que bueno, es como si fuera Gabriela que ahora nos va a contar también ella, ¿no? Cómo es acompañar a una persona que está oprimida por el maligno, ¿no? Y que es un camino que hay que recorrer a veces con muchos tropiezos, ¿no? Porque el trabajo del demonio, digamos, no quiere que lleguen a la verdadera salvación, ¿no? De llegar a la iglesia, a la casa de Dios. Entonces, bueno, en ese camino se presentan un montón, ¿no? de otras opciones que no son las correctas, ¿no? Entonces uno, por gracia de Dios y por misericordia, ¿no? De Dios y de María Santísima, eligen el camino correcto, que es el llegar a una iglesia, el acercarse a un sacerdote, el llegar, ¿no? a empezar a convertir su vida. La verdad que es un testimonio muy lindo y ustedes piensen, uno lo ve por televisión o lo siente en el pueblo o
en otras partes del mundo, cómo los casos que hay en el mundo, ¿no?, de personas que al no acercarse a Dios terminan en un suicidio o en un homicidio. Miren cuántas personas en el mundo podrían acercarse así a Dios, ¿no?, para conseguir la verdadera paz, para realmente sanar su alma. Y muchas veces no hay quien lo acerque, Tantos casos uno lo ve por televisión, se podría solucionar tanto este problema de suicidio, homicidio y tantas cosas que se dañan, ¿no? Entonces por eso es muy importante este programa también, que no es el único caso que tuvimos ya en la parroquia. Tuvimos el caso de Eduardo con su esposa, también de Carlota, que dio su testimonio en Toronto, Canadá, en California, sobre sus 20 años de depresión y todo lo que pasó. Así que es muy importante, ¿no?, acercarse a Dios y recibir esa bendición del cielo para salir adelante. Bueno, vamos a presentar. Sí, los vamos a presentar porque acá nos están acompañando ellos para contarnos y bueno, para que este testimonio sea, bueno, una semillita, como decimos siempre, para la conversión de muchas almas. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos, a toda la audiencia de la radio. Les quiero agradecer por la invitación y espero que mi testimonio sea valioso para muchos. Para muchos hombres y para muchas mujeres, muchos jóvenes, tantos casos, ¿no? Estamos con... Buenas noches a todos. Agradecerles a todos los que están escuchando y poder llegar a tocar los corazones de esas personas que están escuchando y que quizás necesitan de este testimonio para acercarse a Dios, para saber que hay una salida, que está mucho más cerca de lo que uno cree a veces. Uno buscando soluciones mágicas quizás no va por el camino correcto y queremos darles el testimonio para ayudarlos a llegar a la verdad. Al verdadero camino. Es muy importante lo que dijo Gabriela, ¿no? A veces en la desesperación uno cae en los lugares equivocados, ¿no? Entonces esta es la misericordia de Dios que le marcó el camino para llegar, ¿no?, a la iglesia y para llegar a un proceso de liberación. Bueno, Carlos, contanos cómo comenzó tu historia, tu testimonio. Bueno, gracias a Dios, la conozco a Gaby. Yo soy plomero. Y bueno, esa circunstancia de la vida, uno llegué a un domicilio a cambiar un termotanque y la mujer de ese domicilio me dice que tenía un problema, que ella lo vio, que si quería que me ayudara. Yo venía muy mal, venía económicamente mal, con el trabajo también mal. Le dije que sí, que uno por ignorancia, le dije que sí, que bueno, ella que iba a hacer unos trabajos, que bueno, y ahí arrancó todo. Se me alivió un poco el tema económico, algo mejoró, un poco de trabajo tuve por un tiempo. Carlos, no entendí, ¿te iba a hacer un trabajo espiritual para progresar o un trabajo, vos tenés que hacer un trabajo? No, un trabajo espiritual. Para que yo tuvieras trabajo, para creciera económicamente. Creciera económicamente, en sentirte bien sentimentalmente, bueno. Y le dije que sí. Ella ya había visto en vos algo, te dijo que así. Me dijo que tenía una entidad, me dijo ella sí, que yo tenía una entidad mujer por la forma de pararme. Bueno. Y hago las cosas, escuchan esto, ¿no? Porque a veces la ignorancia y tantas cosas, y uno meterse en esos lugares oscuros con gente así, ¿no?, que es bruja, con andera, o con dones, o vidente. Bueno, sigamos. Y bueno, en ese momento un tiempo se me mejoraron las cosas. Y bueno, en ese tiempo la conocí a Gaby y justo un día de tormenta me llama por teléfono y que vaya a buscarla a la casa, que necesitaba que la llevara a un lado. Bueno, le dije, mirá, en este momento no podemos, tenés que venir. La señora señora. Y quería que la llevara a un campo para ir a buscar unos animales, no sé. Y cuando le dije, mirá, yo en esas cosas no me gustan, no. Esos animales eran para hacer sacrificios. Para hacer sacrificios. Es lo que estamos hablando, familia, ¿no? Lo que pasa bien, se hacen ocultas, cosas así tan oscuras, ¿no? O sea, sacrificio de animales. Y en ese momento, la fui a buscar, me encajé con la camioneta, no pudo conseguir lo que quería, porque ahí estuvo la mano de Dios. Le dije, mirá, en este momento no me llames más,
que en ese momento la bloqueé de todos lados y ahí empezó de Facebook, del teléfono, y ahí empezó todo el calvario. A perseguirte, a buscarte, a hacerte cosas. Y ahí empecé a sentir que me golpeaban la puerta de mi casa, que caminaban por el techo de mi casa, gatos que me aullaban en la ventana. Incluso Gaby un par de noches escuchó, porque estuvo en mi casa y escuchó que no era, y después empezaron las voces. Ella, discúlpame Carlos, ella con tu nombre empezó a hacer oraciones o algo, o ella me pidió el nombre y apellido, y me pidió el día de mi nacimiento. Qué importante esto, ¿no? Porque a veces muchas personas, y uno por ignorancia, dice su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, y estas personas con esos datos consagran el alma al demonio. Y el peligro que tenemos en las redes sociales, con el las Facebook, fotos, claro. Entra cualquiera y uno se engancha con estas cosas, o quieren solucionar la vida, todas estas cosas mágicas que realmente son malignas. O sacan imágenes de las familias, de los allegados. Bueno, hay mucha gente que en el Facebook pone toda su vida privada, y ahí también está el riesgo de que uno también, que por ignorancia no sabe. Y ahí empezó todo. Justo Gaby escuché un audio que me mandó esta mujer antes de que eliminara de todo, y me dice, bueno, tenemos que ir a Lobos, al padre René, porque después que comenzó todo esto, ya ahí, bueno, empezaron las voces, y justo ella se fue de viaje cuando empezaron las voces. Y Carlos, ¿eran solamente voces o veías sombras o presencias? Y veía sombras, veía sombras que pasaban por la ventana. A las 3 de la mañana me despertaba, dormía 3 horas por día, no podía dormir. Y vos, Carlos, perdona, así vamos contándole bien a las personas, ¿solamente veía las sombras, o también sentías vos tu estado anímico, tu estado espiritual? No, ¿sentías angustia? Angustia, cuando empezaron las voces, siempre, porque esa voz te hablaba, me decía, te quedaste solo, no tenés a nadie, ni tus hijos te llaman, y era la verdad, porque me alejó de mis amigos, me alejó de mi familia, me dejó solo. Bueno, mi familia no creía mucho, y en el estado emocional de uno es cuando él se apodera de uno. Claro. Y bueno, en ese momento ya se fue de viaje. Bueno, ahí comenzó más mi calvario, porque estaba solo totalmente. Escuchaba voces que me decía, dentro de 5 minutos, yo vivo a una cuadra de las vías del tren, en 5 minutos va a pasar el tren, ¿por qué no te matás? Mira, vos le decías en 5 minutos y a los 5 minutos pasaba el tren. No es que una voz que se imaginaba, es una cosa que le decía, una cosa cierta, que en 5 minutos pasaba el tren. En 5 minutos pasa el tren, y hubo momentos que yo me despertaba y venía, cuando entraba en sí, venía manejando mi camioneta y no sabía dónde fui. No tenías noción de lo que hacía. El combustible, tenía, vamos a decir, 1.000 pesos de combustible, y yo cuando entraba en sí estaba en reserva la camioneta. Hice kilómetros, muchos kilómetros, sin darme cuenta dónde fui. Yo creo que ahí estaba el ángel de la guarda, Carlos, ¿no? Porque realmente si uno no se da cuenta, estar en otro estado espiritual. Claro, porque uno ve, ¿no?, todo lo feo que le va pasando a uno, pero también tenemos el lado celestial, ¿no?, el lado de los ángeles de Dios, como por medio de su misericordia también nos cuidan, ¿no? Porque si te pasó todo esto, obviamente fue porque Dios también lo permitió, seguro. Así que otra preguntita, Carlos, para que vos sigas contándole a la gente. Y aparte de sentir ese estado de angustia, ¿vos sentías ira, enojo, o era cambiante? ¿Cómo te sentías? Yo en momentos me enojaba muchísimo, incluso con ella he discutido por nada. Con ella siempre, desde ese momento, me empecé como que me tenía que pelear con ella, me quería alejar de ella. Porque era mi salida. Claro. Sabía que era mi salida. Y continuamente o la cortaba por teléfono, no la atendía. Bueno, después hay momentos que me los cuenta ella, porque yo no me acuerdo. Cosas que me cuenta que no las viví, para mí no las viví. Y ella fue mi
Tu ángel, mi ángel Gabriel. Escucha, Carlos, vos con estas voces que te decían, todas eran ciertas, ¿no? Porque hablabas de que... Todas ciertas. Todo lo que él te decía. Una ex pareja, una ex novia que tenía, me decía, ¿por qué no agarras una cuchilla, la pones en la camioneta? Dice, decía la voz. Dentro de 2 cuadras te la vas a cruzar. Y 2 cuadras me la cruzaba. O en este momento está en la estación. Yo llegaba a la estación de Cañuelas y estaba parada en la estación. Miren ustedes cómo suceden las cosas, ¿no? Porque las personas que dicen un suicidio, miren cómo estas voces, estas cosas espirituales, ¿no? Le incitan a esos homicidio. mandatos, claro. Y momentos que, bueno, después me enteré que la cruzaba, y yo en un momento, como me dijo, mi hijo me llamó por teléfono, me dice, ¿qué hiciste, papá? Y yo me había ido a trabajar a hacer una cañería. Le digo, estoy trabajando. Dijo, no, recién me llama mi amigo, que fuiste al gimnasio y le dijiste todo a tu exnovia. Digo, no, hijo, yo todo momento estuve acá. No, papá, recién me llamaron. Y yo eso no lo tengo registrado. El demonio es como que te nubla, te anula tu ser, ¿no? Tu razón, más que... En esos momentos emocionalmente estaba muy mal, pero muy mal, porque llegaba a mi casa, estaba solo y en esos momentos es cuando se apodera de uno. Claro, te va perturbando. ¿Cómo lo veías vos a él? Y yo creo que llegué a su vida en el momento indicado. No sé, no es que me considere especial, pero creo que mi misión, que la misión que me encomendó Dios fue muy importante para él. En ese momento tuve ¿Llegabas a entender vos o crees que era un problema psiquiátrico, psicológico, o que estaba drogado, que se tomaba? En ningún momento dudé que era un problema espiritual, en ningún momento. Incluso las mismas discusiones que él contaba, yo trataba de no seguirle la corriente porque sabía que no era él el que estaba discutiendo conmigo. Fui perseverante en todo momento, sabía que nos iban a aparecer 1.000.000 de piedras en el camino, pero teníamos que seguir firmes en la fe porque era la única forma de salir. Creo que hay que destacar la importancia de aprovechar la gracia de Dios y la fuerza que Dios nos da para poder ser perseverantes, porque hay un montón de momentos en los que uno quisiera bajar los brazos y decir, bueno, hasta acá llegué, no es mi problema, me abro, pero no. Escucha, vos ya estaba cerca de la iglesia, tenías una devoción especial para una imagen, o le pedías a la Virgen, o rezabas algo. ¿Cómo? Yo hace muchos años que estoy cerca de la iglesia del Padre René. Incluso en mi familia ocurrieron milagros en la iglesia del Padre René. Hacía un tiempo que me había alejado físicamente, quizás no tanto emocionalmente, pero sí estaba alejada físicamente de la iglesia, y cuando lo conocí a él, que me contó lo que le pasaba, y a la gente que se había acercado, lo primero que le dije fue, tenemos que ir a la iglesia. Y a partir de ahí, también porque esta gente les lava la cabeza, los hace creer que Dios nos los va a perdonar, porque ellos se acercaron a lugares oscuros. A partir de ahí intenté hacerle entender que Dios es misericordioso, que Dios tiene mucha piedad de los justos y de los pecadores. Él no hace diferencia entre si alguien cometió errores o no. O sea, es Dios, es inimaginable la misericordia que tiene. Y cómo Dios, vos dijiste que te habías alejado de la iglesia, y cómo siempre busca, ¿no?, volver a acercarnos, ¿no?, por diferentes situaciones. Bueno, esta situación que a vos te volvió a acercar a Dios por medio de lo que le sucedió a Carlos, ¿no? Ahí se vuelve a ver la misericordia y el amor de Dios para que no se pierdan sus hijos, ¿no? Sí, sin ninguna duda esto es una conversión para los dos, es una gracia que recibimos los dos juntos en distintas situaciones, pero los dos. Y esto es un gran proceso, ¿no? No es algo de un día para el otro. Yo me imagino que él no llegó, vos no fuiste, le dijiste vamos a la iglesia y él aceptó. Fue todo un proceso. Contanos un poquito a ver cómo fue. Porque como ya te decía antes, esta gente les lava la cabeza, les dice que Dios no los va a perdonar porque ellos se acercaron a esos lugares, que no les va a solucionar nada a Dios. O sea, los llevan por el camino inverso, los quieren alejar de Dios.
Por eso creo que dentro de tanto mal por el que él estaba pasando, se les escapó un eslabón que fui yo, que tuve mucha gracia de Dios, mucha fortaleza para poder acercarlo a la iglesia y bueno, y pasar por lo que pasamos. ¿Esto cuánto hace más o menos que empezó todo este proceso? 3 meses, más o menos. 3 meses. 3 meses. ¿Pero vos ya te sentías mal hace 3 meses o más? ¿Cuánto tiempo? ¿6 meses o un año? ¿O ya venían cosas fuertes en la familia? Sí, cosas fuertes en la familia pasaron. No. Muchas cosas. Sí. Cuando yo era chico, tenía 8 años, falleció un hermano mío. Aguarda un segundito, Carlos, que me parece que hay un problemita con el micrófono. A ver si lo podemos volver a escuchar. El padre le había preguntado cuánto Hola, hacía. ahora sí. ¿Cuánto hacía, Carlos? Más o menos 3 meses, pero mucho tiempo atrás venía contando que tuve la desgracia que falleció mi hermano cuando yo tenía 8 años. Venía de una despedida de soltero y llegaba tarde a trabajar, trabajaba en la Serenísima. Y bueno, le comenté al padre que él nunca me despertó. En ese día me despertó, me dijo chau. Y me despertó, me dijo chau. Y al rato, bueno, vinieron a avisarnos que chocó el auto. Bueno, y después, bueno, ya anteriormente, bueno, mi papá y mi mamá, es un segundo matrimonio. El papá de él también falleció que todavía no se sabe, se cayó de un tren o no se sabe muy bien qué le pasó. Y quedó viuda mi mamá con mi hermano y mi hermana. Bueno, y después pasa lo de mi hermano. Con el segundo matrimonio de mi mamá, somos mi hermana que está en Ushuaia y yo. Y bueno, después vino el fallecimiento de mi papá mucho más adelante. Mi mamá con mi hermano y mi hermana. Bueno, y después pasa lo de mi hermano, año 2000. Muchas desgracias en la familia, ¿no? Sí. Y después vino lo de mi mamá, bueno, ya en el 2016. O sea, ya viene ahí ¿no? El demonio rondando para hacer daño, pero lo importante es que pudieron atravesar todo esto. Y después vino lo de mi... Y bueno, hoy lo están contando, ¿no? Para que muchas almas también que posiblemente a veces, como dijo el padre, caen por ignorancia en diferentes lugares, ¿no? O no tienen el plano espiritual. La gente se desespera y quiere solucionar su problema económico, no quiere perder su marido, su hijo, entonces van ahí porque le ofrecen que tienen poder y que le van a solucionar en 1 hora, 24 horas, ¿no? Entonces buscan así el tema económico, el tema de querer tener poder, ¿no? Y todas esas cosas, la gente, hasta como dice, ¿no? Vende el alma al diablo para estas cosas, ¿no? Claro, y muchas veces por ignorancia, ¿no? A la mayoría creo que le pasa, y bueno, están estas personas al acecho para consagrar almas al demonio, pero también están las personas como Gaby que, bueno, que por obra de Dios acercan a esta gente, ¿no? Que están pasando por estas situaciones a la iglesia. Carlos, otra preguntita antes de ir a un corte. ¿A vos solamente te perturbaba emocionalmente y con sombras o algo, o también atacó tu salud o algo en algún momento? No, mi salud, no. El único era todo molestarme y intentar que me suicide. A nivel psicológico, él lo que quería era llevarte a un suicidio, ¿no? Y que mate a que era mi novia, que fue mi novia anterior. Eso es lo que quería ese fin. Es el fin. Y bueno, y ahí comencé a hacerle la contra. Cuando me decía que me encerraba, porque yo me encerraba y tenía que estar al oscuro, cerraba todo, todas las ventanas. Y cuando me pedía que me encerrara, abría las ventanas.
Cuando comencé con la liberación ya tenía que rezar, me llamaba Gaby todas las noches, tenés que rezar. Ahora, Carlos, después del corte queremos que nos cuentes toda esta segunda parte, ¿no? Porque nos contaron hasta ahora todo lo que vivieron antes de llegar a la parroquia, antes de acercarse a Dios, ¿no? Así que después del corte nos van a contar cómo llevan adelante todo este proceso de liberación y de haberse acercado a Dios y a la Virgen. En esta tercera parte del programa, viene, lo creo yo, es lo más santo, ¿no? Porque ellos pudieron llegar a la iglesia, pudieron empezar este proceso de liberación con muchas trabas, ¿no? Pero lo lograron con mucha perseverancia, con mucha fe, con mucha humildad. Así que queremos que nos cuente, que compartan con todas las personas que escuchan este programa cómo es posible cuando uno se aferra a Dios y cuando uno confía en la Santísima Virgen María, de que no hay nada más poderoso que ellos y que es el único camino de salvación y que hay que perseverar en esta fe, hay que perseverar en este camino. Así que que nos cuenten a ver cómo llegaron, ¿no?, a empezar este proceso. Voy a contar hasta lo que me acuerdo yo. Después, queda Gaby, que es la otra parte, porque hay momentos que yo me acuerdo y hay momentos que ya no. Que nada. Cuando, fuimos la primera vez a la iglesia, pude entrar y me quedé en la puerta. Eso es lo único que me acuerdo. Y después, ya Gaby va a tener que contar vos. El primer día, muchas cuadras antes de llegar, él se me desmaya en el auto. Ahí es donde empiezo a pensar a ver si tenía que seguir para la iglesia o tenía que volver y quizás ir al hospital, porque él lo tenía desmayado, no sabía qué le pasaba, no entendía qué le pasaba. Dios me guió, seguí hasta la iglesia, llegamos bien a la iglesia, entramos a la misa, estuvimos parados al lado de la puerta durante toda la misa y él estuvo las 2 horas y pico que duró la misa, diciéndome todo el tiempo: me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Cuando pasó el padre René por cerca de él, me dijo: el padre está hablando de mí. No era Carlos el que hablaba, claramente, pero se acercaba el Santísimo. Yo tenía mucho miedo de que él se escape en ese momento. Gracias a Dios y a la Virgen están los servidores, esas personas tan bendecidas que nos acompañaron en todo el proceso. Y llegó el Santísimo y ahí empezaron las bendiciones. A la semana siguiente él tuvo la primera oración con el Padre. Cada vez nos costaba de diferentes formas llegar, él siempre se descomponía en el camino. Sentía como, él lo puedo explicar mejor, él sentía como una especie de fuerza que no le permitía llegar, y ese era el momento en el que se desmayaba, ya desde la ruta más o menos, muy lejos. Él sentía la presencia, él sentía que estaba llegando al lugar donde estaba la salida, y eso le generaba una repulsión y se desmayaba. Y cuando llegamos a la iglesia, la mayoría de las veces tuvo que entrar asistido por los servidores porque no podía ingresar caminando normalmente, porque era tal el rechazo que le genera al maligno la misa, claramente, la consagración, todo. Él estuvo durante muchas misas descompuesto todo el tiempo. Cada vez era peor, a medida que se acercaba a la liberación,
era más el tiempo que él pasaba descompuesto y era más peor el momento que se pasaba, porque era más la fuerza que el maligno hacía para retirarse de ese lugar. Y hubo algunos momentos que ni siquiera pudo entrar, ¿no? Que se tuvieron que quedar afuera, ¿no? Sí, hubo una misa especialmente que nos tuvimos que quedar afuera, más que nada por respeto al resto de la gente que va a la misa, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe de lo que pasa, y a veces uno por querer hacerle bien a la persona que está acompañando, hace pasar un mal momento al resto de la gente que está ahí queriendo recibir la misa con el mismo derecho que tenemos todos, porque tampoco era justo que tuvieran que estar todos los servidores a disposición de él, porque igualmente la bendición iba a llegar en la forma que sea y en el lugar que él estuviera. Bueno, que no es quería fuerte. venir a hablar, no quería venir a hablar ella, pero sí, la verdad, yo me descomponía en el auto, sentía como que una mano gigante me presionaba contra atrás del auto. Cada vez que veníamos y ahí cuando me presionaba me desmayaba, y lo único que me acuerdo es cuando veía la puerta de la iglesia, llegamos y ella me dice: ¿estás bien? Recuperate, pues ya tenía una facilidad ya desde que salías de Cañuelas. Ellos viven, vamos a contarle a la gente por ahí que no son de Lobos, son de Cañuelas, de una ciudad que vive a 30 kilómetros más o menos. Y él, contales, Carlos, que vos ya cuando salían, ¿no?, para venir acá, sí, ya me comenzaba, cuando ya ella es de acá de Lobos, cuando ella entraba a Cañuelas yo ya me empezaba a descomponer, y le decía: vota por la ruta, estás entrando. Ya sentía y como un temblor, como un miedo. Se adelantaba el ángel de la guarda de Gaby. Y llegaba y ya ahí ya en el viaje ya iba mal, ella me miraba y me decía: toma agua, me daba agua continuamente, y hay veces que me daba agua y me desmayaba en el camino, y bueno, ahí comenzó el trabajo más duro de Gaby, que fueron, a medida que iban pasando los días se iba complicando cada vez más, y yo pensé que ya iba empeorando, y en realidad era al revés, porque cada vez que iba a la iglesia, cada vez que él sabía que le quedaba poco. Claro. Y bueno, y ahí comenzó también lo espiritual nuestro de recorrer santuarios, y bueno, ahora vamos a empezar a contar. Visitaste santuario San Nicolás, Luján, todo, ibas a rezar mucho esos Sí, lugares. en realidad rezaba muchísimo, que eso es el consejo que si alguien está pasando por esto es rezar. Eso continuamente te está diciendo no reces, te saca las ganas, no te dan ganas de rezar. Gaby continuamente me llamaba: rezá, no tengo ganas, rezá, y rezaba, y eso es lo que uno lo va liberando. Después de hacerte muchas oraciones en la parroquia, fuiste al santuario San Nicolás y viviste un momento fuerte, Bueno, también ahí, ¿no? en el santuario Estamos en la fiesta San Nicolás. Primero fuimos, en un día, fuimos al Padre Mario, y después del Padre Mario, que yo no conocía, fuimos a Luján, el mismo día. Cuando llegamos a Luján, estacionamos el auto a 2 cuadras, y yo sentía como una fuerza, yo siempre lo explico así, como cuando cae una bomba, esa fuerza radiactiva, esa fuerza, esa radiación bueno, eso sentía en la basílica. Cuando me acercaba más a la basílica, y también lo sentí cuando entré la primera vez acá en la iglesia, parecía que me apretaban el corazón así fortísimo y me quedaba sin aire. La primera vez que me hizo la oración el Padre, salía de la iglesia, tomaba aire y entraba. Salía porque no resistía estar adentro. Y lo mismo me pasó en Luján. Llegamos y a los 5 minutos le digo: Gaby, vámonos porque no doy más. Y bueno, ella, santa, pobre, dice: bueno, vámonos. Pero incluso digo: bueno, vamos a comprar algo. Hay un
centro de hamburguesa muy conocido ahí cerca. Incluso para mí sentía eso, estaba tan cerca de la iglesia que estaba mal, estaba descompuesto. Y digo, nos tenemos que ir, Gaby, para que me atiendan, nos tenemos que ir porque me sentía mal. Recién cuando agarramos la ruta 6 ya ahí me comencé a sentir mejor. Pero, y bueno, después vino San Nicolás, que ahí fue lo más fuerte de todos, porque después que me hizo el padre las oraciones, que incluso no llegué a la capillita, me descompuse adentro de la iglesia, que me la hizo dentro de la iglesia, que yo me desmayé. Bueno, cuando entré en conocimiento, le pregunto a Gaby, ¿y el padre no me vino a ver? Ya vino el padre, te rezaron, se fue. Yo me desperté mucho tiempo después. Y cuando nos fuimos de ahí, le digo, tenemos que ir, mañana quiero ir a San Nicolás, y quiero ir a San Nicolás, y quiero ir a San Nicolás, y quiero ir a... Pero él me dice, porque me dicen otro sobrenombre, me dice, Paco, pero ¿cómo hago? Si te llega a descomponer la ruta, no sé, Gaby, le digo, me tiro a la banquina, manejás vos, pero yo quiero ir. Bueno, salimos con el tiempo justo, un sábado, llegamos a las 7 de la tarde justito, allá, para la misa a las 7. También me descompuse un poco en la misa, no tanto, bueno, cuando con el agua bendita me parece que me descompuse. Sí, el agua bendita le generaba un rechazo. Y bueno, terminamos la misa, le digo, tengo que ir a tocar la Virgen. Vamos a tocar la Virgen. Bueno, en ese horario, un sábado de la tarde, había muy poquita gente. Camino, llego a la Virgen, la toco, bueno, y ahí me desmayo. Que, bueno, contá Gaby, porque yo no... Bueno, sí, ahí se desmayó, pero se desmayó en paz. Cayó en paz y la gente no entendía nada, querían llamar al médico. Había gente que sí entendía y que me decía, recibió una bendición de la Virgen, y sí, claramente fue lo que sucedió. La Virgen de alguna u otra forma nos estaba llamando, nos estaba pidiendo que vayamos, y teníamos que ir, y gracias a ella llegamos bien, y ahí empezaron las bendiciones. Bueno, donde tomo conocimiento, me paro y ya sentí como si fuera digo, yo siempre le explico así para que más o menos se den cuenta, era como si fuera una pelota que me subía y me bajaba. Le digo, Gaby, tengo que salir afuera, tengo que salir. Y ella se quedó, me senté en uno de los bancos, y ella se quedó anotando en el libro de peticiones, y le hago seña que ya no daba más. Bueno, dejó de anotar, me agarró, me acompañó, hice 2 pasos afuera de la iglesia, 2 pasos, y me arrodillo, y es como que largué algo, esa pelota, pero arrodillado, pero que era como un fuego que me salió, y me mareó bastante, estuve mareado un rato largo, me costó recuperarme. Como vómito, sí, pero no largué nada, era como si largara un fuego. Bueno, ¿cuánto habremos estado ahí? Media hora, 20 minutos hasta que me recuperé. Y bueno, nos quedamos allá porque queríamos ir a la misa de las 8 de la mañana también. Buscamos un hotel y fuimos a un hotel del centro, rezamos el rosario a la noche, y ella estaba muy cansada, se durmió. Y ahí pasó algo muy fuerte. Yo sentí, había 2 cuadras, un boliche bailable, y sentí a 2 chicas que estaban hablando con un muchacho, y yo estaba con esas 2 chicas hablando, y el muchacho, y escuchaba la conversación de los dos como si yo estuviera en el boliche. Y música, pero muy fuerte, y yo estaba en el boliche y estaba acostado. Miro al costado mío de la cama y hay un sillón grande, y había una sombra negra cruzada de brazos, cruzada de piernas, y cuando tenía los brazos cruzados y con los 2 dedos puestos así como mirándome. Y empecé a rezar el rosario, el rosario. Gaby se despertó y me vio rezando el rosario. Me iba a ayudar a rezar el rosario y se dormía, no podía. Se dormía de vuelta, y si yo te quería ayudar, bueno, yo lo puedo contar, pero no podía, me dormía de vuelta, como que esa fuerza no la dejaba rezar. Recé hasta las 6:30 de la mañana, no me dejó dormir toda la noche, estaba ahí
Recé, bueno, cuando se despierta ella le digo, bueno, me pasó esto, Gaby, no tendríamos que haber venido. Bueno, si íbamos a ir a otro hotel te iba a pasar exactamente lo mismo. Bueno, tomamos el desayuno, nos fuimos al centro, compré una imagen de la Virgen de San Nicolás con el vidrio y todo, me abracé a la Virgen. Bueno, compré una Virgen que le pedí, encima había ido con poco dinero, digo, ojalá que me alcance la plata para comprarme una imagen, y todos los negocios no me alcanzaba para una imagen. Caminamos media cuadra más, digo, vamos a entrar acá. La misma imagen, con el mismo dinero, compré 3 imágenes. La providencia. Esa lo pedí a la noche. Bueno, me abracé a la Virgen, estuvimos en la misa, no me descompuse como el día anterior, no me descompuse. Y subimos, bueno, terminó la misa, subimos la escalera y había muchísima gente un domingo a la mañana, y cuando empecé a subirla tenía que hacer la cola para subir, y ahí empecé a irutar, mucho irutar, y uno cuando está irutando le da vergüenza, y gente quería evitarlo, pero no podía. No se podía. Y cada vez que caminabas más cerca de la Virgen era cada vez más fuerte. Y me dice, Gaby, dame la Virgen que se la vas a romper, se va a desmayar y se va a romper. No. Y yo quería subir con la Virgen y tocar la Virgen con la Virgencita mía, que quería llevarla a mi casa y que esté ahí, que también bendecida por la Virgen. La toqué, no me desmayé, pero le di la Virgen a Gaby, le digo, Gaby, tomá, porque empecé a sentir lo mismo que el día anterior. Digo, tomá la Virgen, y empecé a bajar la escalera pidiendo permiso porque había mucha gente. Y Gaby atrás mío. También llego a la puerta de la iglesia, hago un paso afuera de la iglesia y otra vez lo mismo que me pasó el día anterior, pero más fuerte ese fuego. Bueno, después de ese día no escuché más voces, no escuché más nada. Pero después vino la misa de Chivilcoy, que ahí también ahí sentí que tenía algo, que me había quedado algo, porque fui a la misa de acá, nos fuimos a la misa de la nochecita de Chivilcoy, y empecé a tener a sentirme mal, hasta que me trajeron el pañuelo, que el padre dijo, me faltaba servidor, y me dice, ¿querés ser servidor? Me trajo el pañuelo, me puse el pañuelo y ya está. Y hubo breve, sí, porque bueno, el tiempo nos corre en la radio. Hubo una noche de adoración muy especial, sí, con un rosario de liberación muy breve. Carlos, todo, contale. ¿no? Bueno, es para largo la historia, pero bueno, en esa noche de liberación me empezó a pasar lo mismo, mucho más leve, pero terminé de liberarme en la capillita. La capillita que va a ser la futura adoración perpetua, ¿no? Ahí hicimos desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana adoración eucarística. Justo fue Carlos, ¿no? Y ahí fue lo más último. Terminó de liberarse rezando el rosario, que fue como empezó a liberarse. Desde que empezó con este proceso empezamos a rezar el rosario todos los días. A él le costaba horrores, pero lo terminaba de rezar todos los días. Y la importancia del rosario, la importancia de la oración, del rosario, del Ave María siempre en la boca, en el alma, ¿no? En el corazón, para no darle entrada a nada que no sea de Dios, ¿no? Por eso es muy importante. Unas palabritas de consejo finales ya, que bueno, ahí termina la liberación, ¿no? Lo que quiero decirle a la gente es que Dios a lo largo de nuestra vida nos da misiones, pero también nos da la gracia y la fuerza para poder resolver esas misiones. Como nos dice siempre la Madre Caridad, nunca nos va a dar una cruz más pesada de la que realmente podemos soportar. Tenemos que aprender a escuchar a Dios y a la Virgen y poder llevar a cabo esas misiones. Por más que tropecemos con un montón de piedras, tenemos que seguir firmes en la fe y sabiendo que es una misión de Dios la que estamos cumpliendo. Carlitos. Si hay alguien que ustedes sientan que se siente mal, algún amigo, que no es algo que es algo espiritual, que no vean como si fuera algún problema psicológico, que se acerquen a la iglesia y recen mucho, porque la única manera de salir lo más rápido posible es rezando.
Bueno, agradecemos este gran testimonio de Carlos y de Gaby. Queremos darle un aviso muy cortito. Mañana misa de sanación a las 15 horas empiezan las oraciones de liberación, 15:30 la misa. Y el sábado hay misa en San Vicente Palotti a las 18 horas y a las 19 horas está el encuentro coral de la Municipalidad de Lobos para compartir con todos los que quieran. Bueno, vamos a dar la bendición en esta noche de un hermoso testimonio que llegue a muchas personas que están en esta situación y acercarse a Dios, y que haya mucha intercesora como Gabriela acá, ¿no? Que papá, mamá, hermanos, amigos, también los amigos a veces tienen que estar ahí, ¿no? Bueno, que esta bendición llegue para todos ellos, para que de esta manera también Dios les ilumine y les dé la fortaleza para poder tener a los amigos que están mal en estos momentos. Señor, derrama tu bendición sobre todas estas familias que están escuchando el programa, especialmente la juventud, los que están muy mal interiormente. Señor, derrama tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quería ser sacerdote y cumplir con su misión. Su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien